Bien, bienvenidos todos entonces a clase. Hoy pues vamos a tratar de conversar sobre lo que es el acto de comercio en sí. Corresponde dentro de la cátedra a lo que es el tema número 3 de Derecho y Legislación Mercantil. Vamos a empezar entonces a hablar de esas teorías y vamos a empezar a conversar también qué es un acto de comercio. Estábamos haciendo esa antesala en las dos clases anteriores, haciendo referencia pues también a esos dos primeros temas, a lo que son las fuentes de derecho mercantil, cómo estaba estructurado ese derecho mercantil, cuál es la base legal de ese derecho mercantil, pero muchas veces ese derecho mercantil lo vamos a enfocar de forma directa con el Código de Comercio venezolano, una ley bastante viejita de 1955, pero que tiene vigencia aún, es la que debe aplicarse hasta que se haga la reforma legislativa correspondiente. Pues de cierta manera esa es la consideración. Tenemos allí, wow, ya va el micrófono, vamos a ingresar con el micrófono apagado y lo prenden, por supuesto, cuando consideran. ¿Me escuchan bien? Pregunto. Sí, Sí, profe. profe. Ok, perfecto. Muy bien, Ingrid, gracias. Ok, perfecto. Tenemos aquí, vamos a ver, 19 estudiantes ya. Ok. Iniciamos entonces, como le digo, con el acto de comercio. Vamos entonces a la siguiente lámina, a hacer un recuento entonces de lo que es el acto de comercio y lo que es el derecho común, lo que está dentro del marco del derecho mercantil y lo que está dentro del marco del derecho civil. Hemos entonces en las clases anteriores a esta conversado sobre que todo lo que todo lo que se refiere al derecho mercantil tiene entonces que ver con actos de comercio, con relaciones comerciales, con relaciones de negocios dentro de la comunidad empresarial, pero eso no quiere decir que las personas comunes y corrientes que no se dedican a la actividad comercial realicen de alguna manera negociaciones, realicen de alguna manera ventas de cosas que pudiera entonces verse como asemejadas a lo que es el derecho mercantil, pero que no tienen que ver con el derecho mercantil, sino tienen que ver con el derecho civil, con esa posibilidad que tenemos todas las personas de comprar nuestro teléfono y si no queremos ese teléfono y se lo queremos vender a alguien, pues lo vendemos, pero el hecho de que yo venda ese teléfono a otra persona muy puntualmente, el que yo uso no significa que estoy realizando actos de comercio, no significa que está regulado entonces por ese derecho mercantil, sino que sencillamente estaría regulado por lo que es el derecho civil, por lo que es el Código Civil y no el Código de Comercio, y todas las personas tenemos la posibilidad de realizar cualquier tipo de negociación, como esa, por ejemplo, que se refiere a esa venta de ese teléfono, venta de mi casa, venta de mi carro, venta de cualquiera de las cosas a las cuales soy propietario que en un momento determinado quiera hacer. Entonces vamos a tener siempre una semejanza, pero al final una diferencia que tenemos que comprender. Ustedes como licenciados en administración, entonces deben tener cuál es la base legal que se va a aplicar en un momento determinado y sobre todo nosotros muchas veces nos debemos a la comunidad de negocios, a las empresas, tanto los fondos de comercio que son constituidos por personas naturales que sí hacen actos de comercio, como por las organizaciones empresariales como las sociedades anónimas, sociedades en comandita, en fin, todas las que vamos a ir explicando poco a poco. Quiero pues para iniciar la clase más o menos escucharlos, a ver la idea o qué pueden hacer ustedes como un concepto en la diferencia que existe entre el derecho mercantil y el derecho civil. A ver, los escucho. Bienvenidos todos de verdad a clase. Creo que ya ingresaron más personas, hay 23 en clase. Entonces, bueno, los escucho. Christopher, a ver, ¿qué me dice usted? Buen día. ¿Quién opina al respecto? Una diferencia entonces entre lo que es el derecho mercantil y el derecho civil. Pineda, a ver qué me dice Buenos Pineda. días. Buenos días. Pues yo básicamente lo que entiendo por el derecho civil y el derecho mercantil, para dar una diferencia, como dijo usted, es que pues el derecho civil más que todo se encarga de como las relaciones
de compra y venta que tienen los particulares, ¿sí? Como el ejemplo que usted colocó del teléfono celular. Ok, Y el derecho mercantil es como, o sea, se basa también en los negocios que se hacen, pero que si en las empresas o de personas jurídicas, creo que es que se les dice algo así. ok, está muy bien, perfecto. Interesante, gracias Rosmary. Y hay algo más. Dentro de todo este complejo mundo de los negocios, vemos cómo hay personas naturales que van a una empresa a comprar lo más básico como 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina, en fin, cualquier cosa que considere necesario o que necesite dentro de su proceso normal, cotidiano de desarrollo, y allí entonces vemos cómo pudiera existir una regulación en lo que es para la empresa su acto comercial y lo que es para esa persona la necesidad de comprarle a una sociedad mercantil cualquier cosa. Entonces vemos como para una de las partes se regula dentro del contexto del derecho civil y para otra de las partes se regula dentro del contexto mercantil. Tomando entonces en consideración lo que hablaba Rosmarie en este momento, vemos cómo generan o se generan intercambios entre empresas, un proveedor y un comerciante, y entre un cliente y un comerciante, ¿sí? Entonces, allí tenemos más o menos también una relación que puede darse en esos sentidos. A ver, ¿quién me explica esa relación y cuándo rige la una y la otra? Así como lo hizo Rosmary, que le agradezco mucho la participación. A ver, cuénteme. Sin miedo, aquí nos podemos equivocar, no hay ningún problema por eso. Estamos precisamente en el ámbito académico donde todos podemos intercambiar ideas y ya. Julio, cuéntame. Yo digo que al momento de como comprar un teléfono en una tienda como tal, o sea, no a otra persona, ahí se puede hacer ese intercambio también, ¿no? Correcto, Julio, pero mire lo que les trataba de decirles hace un momento. Esa persona que va a la tienda a comprar el teléfono, sí, para esa Ujú. persona, ese negocio que se está realizando tiene un sentido dentro del contexto del derecho civil porque él no es comerciante, él necesita un teléfono, él quiere comprar un teléfono. Si el teléfono sale malo, si el teléfono que me venden está dañado, ¿cómo hago yo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo me defiendo yo? Eso es parte de lo que quiero enfatizar en este momento. ¿Qué regula a quién acudo? ¿Qué hace ese cliente, Julio? Esa es, entonces, ese cliente, en ese caso, está regulado para él en el derecho civil. ¿Por qué? Porque él sencillamente, dentro del contexto de sus necesidades, estaba comprando un teléfono a una empresa, es cierto, pero él, si debe hacer un reclamo, lo hace dentro de su condición legal del derecho civil, dentro de lo que está establecido en el Código Civil, porque él no es un comerciante. Para él, esa es la norma base, aunque le está comprando a un comerciante, en este caso, a una empresa. Pero vamos a colocar entonces el siguiente ejemplo. Vamos a colocar que esa empresa le compró el teléfono a otra empresa, seguramente. ¿Qué se regula allí, Julio? El, como el mercantil, porque es como me explico. Tranquilo, como usted trate de Mm, entenderlo, Julio, esa es la idea, no hay O ningún sea, si es problema. de una empresa a otra, imagino que la empresa lo está comprando para vendérselo a un cliente, o sea, pero tiene que Correcto. ganarle algo. Tiene que ganarle Entonces, algo. Esa es la lógica del entonces, tema mercantil, que tiene que haber una utilidad por medio, correcto, exacto. Julio, exactamente. Pero aquí vemos entonces cómo se enfatiza que hay dos regulaciones diferentes para un mismo contexto que es una actividad negocial. Una en donde yo tengo una realidad, ¿sí? Con ese proveedor y una realidad diferente con ese cliente, ¿sí? Entonces, muchas veces los clientes pueden ser personas naturales que no son comerciantes, o otras veces los clientes pueden ser personas que sí son comerciantes. Una empresa puede venderle a una persona natural o le puede vender a una persona jurídica, a otro negocio, al de tal o al mayor, indiferentemente. ¿Qué es lo interesante de esto? Tener claro desde este primer momento cuál es la base legal, cuál es la base que sustenta esa negociación, ese intercambio comercial que estamos realizando en ese primer momento. ¿Por qué? Porque posiblemente el comerciante, quien vende los teléfonos, esa tienda, ese intermediario,
Él no tiene la culpa de que el teléfono le salga malo. Supóngase que el que fue a comprar el teléfono fue Julio. Él no tiene la culpa de que el teléfono salió malo. ¿Qué debe hacer él? Bueno, pues recibir a Julio y decirle, Julio, ¿qué fue lo que pasó con el celular? El celular no servía. Bueno, vamos a revisar qué pasa. Debe tener una garantía. Vamos a darle cumplimiento a esa garantía y a su vez esa empresa se dirige a su proveedor y le dice, epa, mire, tengo un problema. Yo tenía un teléfono, vendí el teléfono, venía con algún detalle de fábrica y eso genera que usted también debe responderme con esa garantía. ¿Sí? Sí, más o menos queda hasta ahí ese contexto claro, ¿o no? A ver, ¿quién tiene alguna duda al respecto? ¿Quién quiere intervenir? Pregunto. Tengo aquí algo en el chat, vamos a revisarlo. Dice, profe, entiendo que el derecho civil se encarga, eso es Milángela, perfecto, Milángela, profe, entiendo que el derecho civil se encarga de las personas naturales y jurídicas y el mercantil de las relaciones entre empresas jurídicas o naturales. Correctamente, lo que quiero en este momento es tratar con ejemplos de llevar eso a una realidad dentro de una negociación simple de compra y venta, donde tenemos una persona que compra y una persona que le compra a un mayorista, a otra organización empresarial, y cómo dentro de esa misma actividad comercial para la venta del mismo producto se regulan los dos derechos. Los dos están enfocados. ¿Quiénes van a generar la diferencia? Esas personas que interactúan en un momento determinado, sea en este caso proveedores o sea en este caso clientes, ¿sí? Es más o menos a lo que quiero llegar. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del mundo de los negocios, puede muchas veces estar satisfecho el cliente o puede que no esté satisfecho el cliente. ¿Cuándo estoy satisfecho? Cuando lo que yo compré o adquirí era lo que yo necesitaba, era lo que yo quería en esas condiciones, pero cuando puede haberse producido un engaño voluntario o involuntario, puede darse una situación irregular en donde se acuda conforme a derecho a hacer los reclamos correspondientes. Y precisamente eso es lo que se trata en la Cátedra de Derecho y Legislación Mercantil, que ustedes vean cuál es la base legal de actuación que tienen entonces la unidad de negocios, las empresas, dentro de este proceso necesario que es la actividad comercial. Allí entonces vemos que si hay un reclamo, ese reclamo pudiera llegar a generar una demanda ante un ente competente. ¿Qué pasa si ese proveedor, esa persona que me vendía a mí los teléfonos al mayor, me dice que no va a ejecutar esa garantía, que no me va a responder por el teléfono que le salió malo a Julio? A ver, pregunto, ¿qué haría usted? Vamos a ver quién responde a eso y luego explicamos. ¿Qué dice Christopher? Pues la verdad, ni idea, profe. No se le ocurre nada. Usted es el dueño de la empresa que vende teléfonos. ¿Qué hace usted con su proveedor? Primero me imagino que no le vuelve a comprar, ¿no? Pero aparte de eso. Aparte de reclamarle, no le vuelvo a comprar y pues busco las medidas que, la base de la ley para ver qué puedo ya hacer entonces para ahí, yo recuperar lo que perdí. perfecto. Entonces ya la base de la ley inicial en este momento, Julio, era cuál? Que yo sé que si yo voy a hacer un reclamo a otra persona que es una persona jurídica, en este caso en calidad de comerciante, lo va a regir el Código de Comercio, ¿sí? Entonces vamos a regresar un poco al tema 1. En el tema 1 yo le decía que el Estado estaba estructurado constitucionalmente en ¿cuántos poderes? ¿Cuántos, Julio? 6, profe, creo que son 6. 6. Son menos, son 5. A ver, Eso, vamos a empezar a 5, nombrarlos. sí. ¿Quién me va ayudando con los nombres de esos poderes? ¿Qué dice Diana? Jurídico, Jurídico. Existe uno que se llame jurídico, no creo. Tranquila, nos Legislativo. podemos equivocar. ¿Cómo? Judicial. Legislativo, exacto. Entonces tenemos legislativo, voy a anotar legislativo, judicial, ¿quién más? Ejecutivo. ciudadano, Ejecutivo, perfecto. electoral, Electoral. Ajá. ¿Qué ciudadano, falta? A ver, tengo entonces legislativo, judicial, ejecutivo, electoral. ¿Quién me falta? Ciudadano. Poder ciudadano o poder moral. Eso es correcto. Perfecto. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 poderes. Perfecto. ¿Qué sucede? Si hay una situación en la que yo tengo que hacer un reclamo en cuanto a derechos se refiere, yo debo primero identificar cuál es la vía correspondiente. Y entonces vemos quién regularía o a dónde acudiría de esos poderes a realizar ese procedimiento. ¿A través de quién?
del Poder Judicial. ¿Y quién representa al Poder Judicial? Eso que comúnmente se llama Tribunal Supremo de Justicia. Ese Tribunal Supremo de Justicia tiene una división. Esos tribunales tienen unas competencias distintas. Esas competencias son especialísimas. Hay competencias en materia mercantil, hay competencias en materia civil, que es lo que nos interesa para esto. Hay competencias en materia inclusive electoral, que regirá un poder diferente, que es el poder electoral, pero si hay problemas dentro del ámbito administrativo electoral, yo voy al tribunal que tiene competencia electoral y hago los reclamos que corresponden. Eso le toca ya a los políticos, no es tema de nosotros. Pero también tenemos algunos procesos en materia laboral. Entonces hay tribunales en condición de materia laboral. Hay tribunales en materia penal, inclusive, que también tienen una competencia definida. ¿Qué es lo interesante entonces que tenemos que tener claro acá? Que ya tenemos el objetivo. Es un reclamo que vamos a hacer a otra empresa. En este caso era mi proveedor, a quien le compré los teléfonos, y el teléfono que compré, pues obviamente como yo no era el usuario final, no lo iba a utilizar, no sabía que estaba en malas condiciones, por lo tanto le hago el reclamo que me hizo mi cliente, que fue Julio, y determino que el proveedor no quiere responder por la garantía. Entonces yo debo acudir a un tribunal con competencia mercantil, con competencia en ese aspecto fundamental. ¿Para qué? Para hacer ese reclamo a esa garantía correspondiente de la mercancía, porque yo se la pagué completa. Entonces yo no puedo perder el teléfono. Yo tendría que responderle a Julio, porque si no, Julio también me va a demandar a mí. Ahora, si yo no le respondo a Julio, ¿será que yo acudo al mismo tribunal que tengo que acudir cuando yo voy a demandar a mi proveedor? Pregunto. ¿Qué creen ustedes? A ver, Ivonne, ¿qué me ibas a decir? Ivonne, a ver, les escucho. ¿Voy al No, mismo profe, tribunal o pues no? sería el tribunal de mercantil, ¿no? Ya va, ya no estamos hablando del proveedor, estamos hablando de Julio, el que compró realmente el teléfono, el que se dio cuenta que el teléfono estaba dañado. ¿Será que voy al mismo tribunal donde yo demandaba a mi proveedor? No, yo voy a ir a un tribunal que tenga una competencia diferente, o sea, que tenga una competencia, y es suficiente solamente que sea una Civil. competencia en poder, exactamente del proceso civil. Ojo, voy a un tribunal laboral donde van los trabajadores a reclamar sus prestaciones sociales y sus sueldos y todas esas cosas. No, porque la competencia de ese tribunal es diferente. Entonces, aquí lo que trato de mostrarles o enseñarles es desde el proceso jurídico, cada tribunal tiene una competencia específica y yo debo saber a dónde debo recurrir. Y miren entonces cómo muchas veces un poder como el Poder Judicial genera una serie de controversias dentro del proceso mercantil. Una empresa, así como tiene proveedores y tiene clientes, también tiene, por supuesto, trabajadores. Entonces, si tengo un trabajador que yo no le pagué sus prestaciones sociales, no le pagué sus utilidades por cualquier razón, eso genera también un conflicto y es muy probable que ese trabajador se dirija a la vía jurisdiccional, a uno de esos poderes estructurados por el Estado, que es el Poder Judicial, y demande y me diga, mire, ¿sabes qué? Usted es mi patrono, usted es el empresario y usted a mí no me está cancelando. Vemos entonces que esa relación que se está generando no tiene nada que ver tampoco ni con el ámbito civil precisamente, ni con el ámbito mercantil, sino tiene que ver con una materia muy especialísima que es la materia laboral. Sí, más o menos vamos viendo entonces en este primer ejemplo cómo hay una diferencia y debemos entonces tener claro cuáles son las competencias dentro del marco jurídico para nosotros saber cuál es la vía correspondiente. ¿Dudas hasta ahora? Pregunto. Cuéntenme. ¿Algo que quieran aportar? Mucho silencio para esta clase. Profe, Fabiola, y si no algo que... resuelven, Marian, ajá, dígame, Marian, ¿le escucho? Y si no resuelven, me dijiste. profe,
En tal caso de que no se llegue a solucionar ese problema, ¿qué habría que hacer? Ok, inicialmente usted, ok, Mariana, interesante. Inicialmente usted, pues por la vía amistosa, usted llama a su proveedor y le dice, mire, tengo este problema. Si él no quiere solucionar, yo ahí es donde tengo que recurrir a la vía jurisdiccional y demandar. Al yo demandar, entonces va a ser un tribunal el que ordene de alguna manera la indemnización o el pago por la obligación de la garantía que debió darse sobre esa mercancía, en este caso sobre ese teléfono que salió dañado, ¿ok? Y eso pues es una obligación. En este caso pues el tribunal busca la forma de que se cumpla esa obligación. Ahora, en el caso de que haya sido Julio el que le hace la demanda a usted como empresario, como empresa, bajo el proceso de la vía civil, también entonces lo va a obligar a que usted debe responder. Es indiferente que usted le responda a su proveedor o no, usted como empresario debe de responderle a sus clientes por cada uno de los actos de comercio que se realizan. Ahorita vemos bastante ese crecimiento, llamémoslo así, de lo que es el comercio electrónico, pero también vemos entonces cómo se generan una serie de ilícitos a través de ese proceso electrónico, donde se vende a través de páginas web distintos productos, inclusive hasta servicios se ofrecen por allí, y de una u otra forma esa condición pudiera generar una distorsión, pero ustedes deben conocer cuál es el marco jurídico regulatorio y cómo hacen ustedes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que vayan a derivar la comunidad de negocios independientemente Permiso, de la forma de trabajo. Sí, Charón, dígame. profe, yo mandé en una tienda a arreglar algo del teléfono y ahí me dieron una garantía. El Perfecto. teléfono salió malo y cuando yo fui a reclamar la garantía me dijeron que al teléfono haber salido de la tienda no me iban a hacer nada y no quisieron ni devolver el dinero ni arreglar el teléfono. Ok, Charón, gracias por ese primer ejemplo que usted coloca. Mire lo interesante. Y Charón, ¿a usted le dieron cuando usted fue a arreglar el teléfono algún recibo o algo? Sí, ¿Y usted conservó ese recibo? sí, Bien, usted fácilmente entonces puede ir y denunciar a esa empresa por, obviamente, haber generado, en este caso, un engaño, se puede considerar así, en función de que no se dio cumplimiento a una garantía por un servicio prestado. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer por una vía administrativa. Hay diferentes instituciones, está un poder distinto como la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo podría conocer respecto a eso. Usted como usuario, como una persona natural, usted no es comerciante ni nada, sencillamente necesitaba y se sintió engañada. Y entonces tendrá esa institución que buscar la forma de presionar a ver qué sucede con esa devolución del dinero o con esa garantía. Pero hay otra vía, que es la SUNDEI, que es también una ente regulador que tiene alguna competencia dentro del derecho mercantil para que realice algún proceso de reclamo, se le haga una fiscalización a ese contribuyente y se determine entonces qué es lo que sucede y por qué no se da cumplimiento al trabajo correspondiente. Pero existe la vía que le estoy hablando, que es la vía jurisdiccional. Obviamente, de repente el monto para un teléfono, reparación de teléfono, pues no es tan significativo, llamémoslo así, y de repente no vale la pena llevarlo hasta esa vía jurisdiccional, pero si pudieras entonces recurrir a una vía administrativa, hacer un reclamo correspondiente. Ahora, si usted hubiera solicitado un servicio para, por ejemplo, construir una piscina, y el costo de esa piscina son $150,000 y resulta de que la piscina se cayó, yo creo que usted va a estar en todo su derecho como persona natural de ir a la instancia jurisdiccional y demandar porque el monto de la cuantía es bastante significativo. Ya usted no se va a ir solamente por una vía administrativa, sino se va a ir directamente a una vía jurisdiccional y va a instaurar una demanda que le permita una respuesta por parte de ese constructor o de ese ingeniero que realizó la obra. Así más o menos, Charón, es lo que trato yo de mostrar el día de hoy y le agradezco mucho por lo menos que usted coloque un ejemplo real de una situación que pueda presentarse para nosotros poder entender cuál es la regulación que puede darse o que se puede combinar en estos ámbitos, como es el derecho mercantil y el derecho civil, ¿ok? ¿Alguna duda que haya quedado, algo que quieran compartir adicional para pasar a la siguiente lámina? Y si Yo no, tengo y si el, una profe, inquietud. y si uno le compra un teléfono a alguien normal que no se dedica al comercio y a los días salga dañado, salga otra situación, ¿qué se podría hacer?
A ver, Christopher, no le entendí. Repítame, por favor. Que uno le compre un teléfono a una persona usado, un teléfono Natural, que no usado. es una empresa, ¿sí? Exactamente. Ok, Y a los días salga dañado. en ese caso estamos hablando de dos personas, ninguna de las dos tiene ninguna relación con el ámbito mercantil, o sea que siempre vamos a utilizar la vía de los tribunales civiles para realizar ese procedimiento, ¿ok? Y ya obviamente la SUNDEI no sería un ente regulador porque no estaríamos hablando de una fiscalización a una entidad con condiciones mercantiles, ¿ok? Profe, disculpe, Sí, Charón, ¿quién me habla? Luisana. Luisana, perfecto, Luisana, exactamente, dime. Es decir, que mientras se presente un intercambio Más durito, entre dos Luisana, no le personas, escucho. mientras Luisana. se presente un intercambio entre dos personas, contarían como derecho civil. Mientras que si Entre se dos presenta personas, ojo, mire lo que me estás diciendo, Luisana. Entre dos personas, pero que las dos personas no sean comerciantes. exacto, Porque puede suceder de que existan dos personas, pero las dos sean comerciantes o una de ellas sea comerciante. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? ok, entonces mientras se dé un intercambio entre dos personas que no sean comerciantes, cuenta como derecho civil. Eso Pero es si ya correcto. una de esas personas es comerciante, se consideraría derecho mercantil, ¿sí? Así es, pregunta de examen, precisamente lo que estoy haciendo en este momento, tratando de que ustedes diferencien una cosa de otra, ¿ok? Eso es Ah, correcto. Y si hay un gracias, profe. conflicto dentro de esa empresa, vamos a seguir con el ejemplo, que es una persona, un trabajador, entonces eso se va por el contexto de la vía laboral, ¿ok? Por una demanda en un tribunal con competencia laboral, ¿sí? Gracias, Luisana. profe. De nada. A ver, tengo por acá a alguien que me pregunta en el chat. Vamos a preguntar. Milangela me dice, en cuanto a los trabajadores, cuando el patrón no le paga sus prestaciones, se recurre a una oficina de trabajo, la más viable y sin conflictos. Ok, Milangela, aclaremos un tema, un poco eso. Sí, precisamente existe la Inspectoría del Trabajo, que es dependiente del Ministerio del Trabajo. Eso es una vía administrativa, así como estaba mostrándoles con el ejemplo de Charón, lo que sucedía si no le daban la garantía del servicio por la reparación del teléfono, también existe una vía administrativa. Es una vía donde puede hacerse una resolución de conflictos, pero si no se llega a resolver en esa instancia que depende del Ministerio del Trabajo, que es la Inspectoría del Trabajo, entonces tiene que recurrirse a la vía jurisdiccional igualmente, que es a los tribunales laborales, y hacer la exigencia y el juez velará por el cumplimiento de esa decisión que se tome, ¿ok? Milangela, tengo otra cosa de Néstor acá. Dice Néstor, si el intercambio comercial es de servicios profesionales, ¿sigue siendo mercantil? Ok, perfecto. Gracias, Néstor. Agradecido con esa pregunta. Miren, cuando estamos hablando que son dos profesionales, vamos a suponer que vamos a hacer un trabajo y necesitamos el intercambio de un ingeniero y un licenciado en administración para determinar ese trabajo. Esa relación que se da entre un contexto profesional. Ojo, ahí se va a involucrar la vía civil, lo que es el derecho civil, pero también se va a involucrar, escúchese bien, Néstor, las normas que correspondan a esos profesionales. En la clase pasada del tema 2 habíamos hablado que existe la ley de los licenciados en administración que fue promulgado en agosto de 1982, recordemos eso, ¿sí? Y puede ser entonces que el otro profesional también tenga una ley que lo regula. Entonces vamos a revisar allí algunos procedimientos de ética, de cumplimiento de esa actividad profesional, los errores que se han presentado y dentro del argumento de la vía civil vamos a darle aplicabilidad a esas normas profesionales. Muchas profesiones, no todas, pero muchas profesiones tienen una ley del ejercicio que tiene que darse cumplimiento y tienen asociadas un colegio o una federación de profesionales que también emite un código de ética profesional al cual se le tiene que dar cumplimiento. Entonces, más o menos de esa manera funciona ese intercambio que pueda darse entre distintas profesiones. Dice así, o sea, si presta servicio profesional, genera honorarios profesionales y sigue siendo mercantil. Ojo, ya va, Néstor, hay algo que quiero aclararle. Cuando nosotros le prestamos los servicios profesionales, vamos a poner el ejemplo que usted, Néstor, ya se graduó de licenciado en Administración, Mención, Mercadeo y una empresa le quiere contratar para ser comisario, que era el tema de ayer, ¿sí?
pero ese trabajo que usted va a realizar como comisario lo va a hacer bajo la figura de honorarios profesionales, o sea, no va a ser bajo nómina, no va a recibir una quincena cada 15 y cada último, sino que usted va a pasar una factura y le van a cancelar sus honorarios profesionales. El hecho de que usted pase la factura a esa empresa y gane un dinero por esa actividad profesional que está determinada y plasmada en el Código de Comercio, no significa que usted realiza una actividad mercantil. Usted realiza una actividad netamente profesional, ¿ok? Eso es interesante, esa pregunta me agrada muchísimo y gracias, Néstor, por hacer esas preguntas tan interesantes. Tengo aquí a Daniela en el chat y me dice, profesor, si el Sunday siempre hace que los comisiones vendan a un costo bajo de la ganancia. Ok, bueno, sí, hay unas regulaciones, que es la ley de costos y precios justos, donde se dice que los comerciantes no pueden ganar más del 30% en la regulación de sus productos y que no pueden hacer remarcaje de precios, entre otras cosas. Eso es parte de las regulaciones que tiene el Estado y la creación entonces de algunas organizaciones. Lo que mostraba en la pregunta que hacía, creo que Charon, era buscar la forma de ver cómo usted por la vía administrativa, sin ir directamente a un tribunal, puede presionar a un comercio para que dé cumplimiento a qué, a una garantía, como era el caso de la pregunta que ella hacía sobre el servicio de la garantía de la reparación de su celular. Tengo algo más acá en el chat, creo, vamos a revisar. No, eso creo que es todo lo que hay. ¿Alguien más quiere intervenir? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Rosmary. O sea, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo que dio Sharon, ¿sí? Perfecto. Que, o sea, una persona que arregla teléfonos en casa. No tengo un local como tal, pero como arreglo teléfonos para saber cuál cliente, cuál teléfono, tengo que sí, un facturero que yo mandé a hacer con un nombre que diga, no sé, teléfono San Cristóbal, una cosa así, que tenga un Ok. RIF, que tenga, pero no esté registrado como tal, como un comerciante, pues, sino sea algo fantasma, por así decirlo. Y yo Ujú. le dé esa factura a ella y pase lo que pasó, que no funcionó el teléfono, tal, y ella quiera hacer y proceder con la demanda, pues, ¿a dónde se iría en ese caso? ¿Se iría al civil igual o cómo? Ajá. Eso va en parte de este tema 2, pero se me adelantó como 5 láminas, Rosmary. Entonces, vamos a parar la pregunta, ¿sí? Vamos a Ok, llegar al artículo 2 del Código de Comercio, vamos a revisar punto por punto y vamos a determinar si es comerciante o no es comerciante esa persona en ese ejemplo puntual donde usted me dice, está haciendo ese proceso, pero no registró la empresa. ¿Y cómo lo clasificamos? Sí, Rosmary, me encanta su pregunta. Esa es una pregunta que la vamos a ver allí en signo de interrogación y la vamos a responder todos cuando le demos lectura a cada uno de los puntos de ese artículo 2. ¿Te parece? ¿Por qué? Porque es la idea de la cátedra. La idea de la cátedra es que usted analice realmente cómo entonces puedo hacer esa clasificación y que lo hagamos así en este debate que se forma bonito porque vamos aprendiendo realmente. Si ustedes participan y preguntan, mire, esto va cambiando. Si ve todas las preguntas tan buenas que hizo Néstor sobre lo que era la actividad profesional, diferenciando un poco o tratando de verla si estaba enfocada dentro del derecho civil o estaba enfocada dentro del derecho mercantil, ¿ok? ¿Alguien más? ¿No? Continúo entonces con la segunda lámina. ¿Preguntó? Sí, profe. Bien, Mariano. Vamos entonces con la siguiente lámina. Ya tenemos entonces esa relación entre el derecho civil y el derecho mercantil. Pasamos entonces a algo que es importante determinar desde el punto de vista teórico entre lo que son las teorías del acto de comercio. Y tenemos entonces aquí 3 teorías diferentes, una teoría subjetiva, una teoría objetiva y una teoría mixta que recoge precisamente parte de la teoría subjetiva y parte de la teoría objetiva. A veces la teoría suena como ay, la teoría para qué, como que muchas cosas para leer, pero no. Hay cosas que para poder entender tenemos que verlas desde este contexto real. Sin embargo, entonces vamos a enfocarnos inicialmente en esa teoría subjetiva. La teoría subjetiva, mira lo que dice la lámina, dice el acto de comercio está determinado por la calidad de las personas que lo realiza o quién lo realiza precisamente. Si regresamos entonces a la lámina anterior,
Aquí veíamos cómo diferenciamos si estamos dentro del contexto mercantil o civil. Lo hacíamos a través de quién participa. ¿Estoy refiriéndome al proveedor o estoy refiriéndome a quién? Al cliente. Entonces, la teoría subjetiva lo que dice es, bueno, depende del tipo de persona que participe dentro de la actividad, podemos determinar si es comerciante o no es comerciante. ¿Sí es correcto? ¿O hay duda? Pregunto. Hola. Repito. ¿Podría repetirlo otra vez, profesor? Es que Perfecto, Edwin. La teoría subjetiva entonces va a enfocarse en que el acto de comercio se dé en función de la persona que realice el acto. Entonces, ¿quién realiza el acto? Un cliente que no es comerciante, sino que solamente necesita un teléfono, o una persona que necesita una camisa y va y compra una camisa, o una chica que necesita un labial y eso es todo lo que necesita. Y ya no es que lo va a comprar para seguirlo vendiendo, sino para ella, para su uso personal, o es una persona que va a comprar muchos labiales para venderlos dentro del contexto de la actividad comercial. La teoría subjetiva entonces se va a determinar en la calidad o el tipo de persona que va a realizar ese acto. Ahí entonces vamos a tratar de vincularlo, si se da un acto de comercio o no se da un acto de comercio. Cosa contraria pasa con la teoría objetiva. Si leemos entonces lo que establece la teoría objetiva, dice que los actos de comercio se tipifican en la ley comercial. Para el caso venezolano sería en lo que establece el Código de Comercio y todas las leyes especiales en materia mercantil. Ya habíamos nombrado una hace un momento, la ley de costo y precio justo, que tiene una regulación especialísima y tiene una autoridad administrativa que la regula y que la misma atribuye la calidad de comerciante. Entonces, allí vamos a ver, ahorita más adelante, como le dije a Rosmary que quedaba en stand-by la pregunta, ¿quiénes, según la ley, son o no comerciantes? Entonces, vamos a ver una fusión entre la cualidad de la persona por la función que realiza y lo que determina de forma escrita esa ley. ¿Sí ve la diferencia entonces entre la teoría subjetiva y la teoría objetiva? La objetiva la determina la ley y la teoría subjetiva se determina por el tipo de persona que participa en la negociación. Y tenemos una última teoría que es la teoría mixta. Dice entonces que para que exista un acto de comercio debe existir un comerciante, o sea, debe vincularse de que una persona que sea comerciante participe y que los actos que realice sean tipificados como actos de comercio en una norma específica de carácter mercantil, en este caso en el Código de Comercio o en una ley especial referente a la condición mercantil. A ver, vamos a tratar de entender, vamos a tratar de visualizar qué entendieron ustedes en esta exposición de esas tres teorías. Nos podemos equivocar, pueden equivocarse, no tengo ningún problema por eso. Esa es la idea, saber cómo nos equivocamos para hacer las correcciones. A ver, le pregunto a Andrea Valentina, cuénteme, ¿qué entendió de cada teoría? Queda pensando Daniela. A ver qué opina Daniela.